Buenas, mi nombre es José Barreto Penié. Vamos a ver criterios de aceptación en pruebas hidrostáticas. Presentamos puntualmente criterios de aceptación en el proceso de pruebas hidrostáticas de limpieza inicial, paso de placa calibradora, llenado del ducto, prueba de resistencia y fuga, limpieza final. Para la limpieza inicial, se debe soldar en cada extremo del ducto, aprobar los cabezales lanzadores y receptores de PI previamente fabricados como facilidad constructiva. Los cabezales lanzadores receptores de limpieza son independientes a las trampas de PICs permanentes que quedarán en el ducto construido. Aquí tenemos fotos de trampas de PIC permanente que quedan para el paso de PIC inteligente o cualquier trabajo de limpieza que se hace en el ducto ya fabricado y en operación. Aquí tenemos cabezal lanzador de limpieza que se fabrican con material en condición B o con la misma tubería de ducto. Otro ejemplo de cabezal lanzador, aquí tenemos el cabezal receptor, cuya misión fundamental es evitar que los PIC salgan disparados, provocando un accidente al personal que está trabajando en la operación de limpieza. Otro tipo de cabezal. Este tipo de cabezal receptor es muy útil porque va desfogando y disminuye la velocidad del PIC. Aquí tenemos PIC de baja densidad, PIC de alta y media densidad con cepillos rascadores que hacen una profundidad mayor en la limpieza del ducto. También existen los PIC bidireccionales de platos de poliuretano. Estos pueden tener cepillos. Esto es un ejemplo de un PIC real. PIC de copas y discos rígidos. Para estos PIC de limpieza se usan criterios de aceptación. En el caso de la norma de Petrobras 464, indica que la limpieza es completada cuando se pase un PIC de baja densidad y con un corte transversal se verifique que la profundidad de impregnación sea menor o igual a 25 milímetros o 1 pulgada. Este criterio también se aplica en otras compañías, pero un poco más rígido, donde la profundidad de impregnación es de 10 milímetros. La operación de limpieza se da por concluida cuando la superficie del chancho tenga un grado de impregnación no mayor a 10 milímetros o 25 milímetros según la norma que aplique. Este último chancho debe ser de baja densidad para poder validar el grado de impregnación y se debe marcar y guardar. Este es un PIC de baja densidad que se pasa al principio del ducto y ustedes pueden ver el grado de impregnación que tiene. En la medida que se van pasando los PIC, va disminuyendo el grado de impregnación hasta llegar al criterio de aceptación. En este caso, el ducto estaba seco. La coloración del PIC es como ustedes pueden ver en la foto. Cuando el ducto está húmedo por dentro, tiene una coloración como se ve en la foto. Este corte demuestra que el grado de impregnación nunca llega a la profundidad del PIC cuando ya el ducto está limpio. En el caso que el ducto haya sido contaminado con lodos o tierra que se humedezca, ese es el grado de suciedad que aparece en la superficie del PIC, pero interiormente cumple con el grado y el criterio de limpieza. Otras normas de compañía tienen criterio de aceptación por los kilogramos de sólido seco y lodo que se recogen en función del diámetro y la longitud del tramo analizado para la aceptación de la limpieza. Ejemplo, la norma de total que aparece indica que se debe desarrollar un criterio de aceptación de limpieza en el procedimiento específico, basado en el diámetro y la longitud de la tubería. El objetivo típico es mantener la suciedad a menos de 5 kilogramos en 50 kilómetros de longitud para tuberías menores a 12 pulgadas. O sea, el criterio unitario es 0,1 kilogramos por kilómetro. Y menos de 30 kilogramos en 100 kilómetros para tuberías de mayor diámetro, o sea, tuberías de 24 pulgadas o mayor. El criterio unitario es 0,3 kilogramos por kilómetro de lodo.
Esto es un ejemplo de una limpieza que se hizo en un ducto de 30 pulgadas en la longitud de 13,9 kilómetros. El valor que vemos que se recogió de sólido seco era 1,77 kilogramos. El criterio de aceptación que existía en ese caso era de 4,17, basado en la multiplicación de 13,9 por 0,3 kilogramos por kilómetro. Entonces la limpieza es aprobada. Tenemos otro criterio también, que es el paso de la placa calibradora para verificar la integridad interior del ducto. El criterio de aceptación es que no debe existir daños en la placa calibradora después de pasada por el tramo analizado. Normas como la de Petrobras indican que no debe haber daños en la placa. Otras normas como la de Total LR 501 indica que los daños que excedan el 2% no son aceptables. Esos criterios se tienen que establecer en el contrato. Para el cálculo de la placa calibradora, algunas normas utilizan 1% del diámetro interior de la tubería menor, que oscila entre el 95 y el 97%. Para el caso de tubería con revestimiento interno, la placa calibradora debe ser de aluminio. Si no tiene revestimiento interno, puede ser de aluminio y o acero. La norma 464 establece una metodología para el cálculo de la placa calibradora, como la que aparece en pantalla. Luego que se hace la placa calibradora, se le hacen unos cortes para que así el daño surja o se pueda detectar más fácilmente. También existe un concepto fundamental, que es la posición de la placa calibradora. Cuando se hace un mal montaje de la placa calibradora, esa placa puede ser dañada, indicando una falla en la integridad mecánica del ducto falsa, como en este caso. Entonces, cuando se hace un mal montaje de la placa calibradora y o existe discontinuidad en la soldadura de los cabezales de limpieza, la placa calibradora sufre daños, dando la percepción que el ducto tiene daños internos en su integridad. A continuación, vamos a ver una foto de daños en la placa calibradora por una mala soldadura entre el cabezal lanzador y la tubería. Como pueden ver aquí, sufrió daño severo la placa calibradora por la causa de que había un high load excesivo entre el ducto y el cabezal. La placa calibradora, después de corregir el defecto de la soldadura del cabezal, no tuvo ningún daño. También puede existir daño en la placa calibradora por exceso de penetración en la soldadura. Vamos a ver otro aspecto muy importante, que es el llenado del ducto. El llenado del ducto, que se va a someter a prueba, es una de las actividades principales más importantes que realiza una prueba exitosa. Para realizar una prueba exitosa, se debe garantizar que la tubería quede totalmente empaquetada con agua sin presencia de aire. Para lograr este objetivo se debe, siempre que sea posible, el llenado debe hacerse del lugar más bajo hacia el punto más alto a probar. Se debe colocar PIC por delante del flujo de agua para garantizar el macizado de la tubería. Para ello se aplican varias metodologías prácticas que deben estar reflejadas en el procedimiento específico. Una metodología de llenado donde la velocidad de llenado debe ser 1 metro por segundo o menor, y se deben lanzar PICs intermedios entre baches de agua para garantizar que no haya aire. Ejemplo, cuando sucede esto, que hay aire intermedio, es muy difícil presurizar y que se mantenga la presión durante la prueba de resistencia. Por ello, se necesita que se macice y poner un pipo delante en la medida que se va llenando, con una velocidad forma tal que no haya bolsones de aire como se ven acá. Presurización. La presurización se ejecuta después que el agua está estabilizada dentro de la tubería y no hay evidencia de aire. Se debe calcular las presiones por la fórmula de Barlow, sumando la presión estática de la columna de agua
en los puntos notables que son los extremos de los cabezales, punto más bajo y punto más alto. Criterio de aceptación. De acuerdo al código se establecen los criterios de aceptación. En el código ASME B314 dice: las partes de los sistemas de tubería que se operarán a una tensión circunferencial mayor del 20% del límite elástico UP3 del material de la tubería deberán someterse en cualquier punto del tramo analizado a una prueba hidrostática no menor a 1.25 veces la presión de diseño durante no menos de 4 horas. Algunos contratos establecen más tiempo. La presión máxima no debe pasar del 90% del límite elástico mínimo especificado. En el curso se verán las variantes que se pueden aplicar y los cálculos de estas presiones. En el código ASME B318 de gasoducto indica: antes de poner en funcionamiento el ducto, se debe realizar una prueba de resistencia del gasoducto construido durante un periodo de tiempo mínimo de 2 horas. Igualmente, en algunos contratos ponen más tiempo, a una presión mínima igual o superior a la especificada en la tabla 841.3.2-1. Se deberá obtener y mantener la presión mínima en la elevación más alta del gasoducto. En esta tabla ustedes pueden ver que la presión de prueba mínima oscila entre 1.25 MOP, que es igual a la presión de diseño, hasta 1,5 de acuerdo a la locación de clase. La presión mínima de prueba es igual a 1.25 la MOP, presión de diseño, para ducto clase 1 división 1, que se mide en el punto más alto. Si durante la prueba de resistencia y fuga la presión en el punto más alto es menor a 1.25 la presión de diseño, hay que repetir la prueba. Aquí en este caso ustedes pueden ver cómo se realizó una prueba, se subió la presión y como tenía mucho aire la tubería, fue bajando la presión y hubo que abortar la prueba. Se determinó vaciar la línea y volver a llenarla. Cuando se abrió las válvulas, la tubería estaba con mucho aire, por eso es que tenía esa característica, la fuga del líquido. Cuando se macizó bien la tubería, se pudo realizar la prueba de forma correcta. Ustedes pueden ver acá cómo la presión se mantuvo estable durante todo el periodo de prueba. El criterio de aceptación que establece la norma 464 de Petrobras dice: la prueba de resistencia es aprobada cuando después de un periodo de 4 horas la presión de prueba no tiene variaciones de más del más menos 0,5%. En la norma de Total establece que la prueba de presión de resistencia es aceptable cuando al final del periodo de 24 horas la variación de presión no excede más o menos el 0,2% de la presión inicial de prueba. Variaciones entre el 0,2 y el 0,4 deben ser justificadas por variaciones de temperatura. Variaciones superiores al 0,4% no son aceptadas y se debe repetir la prueba. Existe también la prueba de hermeticidad, que se hace después de la prueba de resistencia y se deja el ducto presurizado durante 24 horas. La presión inicial de esas 24 horas debe ser igual a la presión final. En este caso no es necesario la demostración de la variación de presión por efecto de la temperatura. Si al cabo de 24 horas la presión final no es la misma que la presión inicial, se podrá continuar hasta cerrar el ciclo de forma tal que la presión inicial sea igual que la presión final. Basado en el libro Pipe of Room Handbook, en el apéndice A hay una metodología de cálculo donde se ha hecho una planilla para el criterio de aceptación de prueba de hermeticidad en función de la variación de temperatura.
Aquí se ha desarrollado la fórmula donde existe un criterio donde la temperatura varía y la presión puede bajar hasta un criterio aceptable. Pero eso debe estar establecido en el contrato. La N4C4 para la aceptación de la limpieza final establece: deben ser pasados pics de espuma de baja densidad a una cantidad suficiente hasta que se alcance la condición de seco al toque en la superficie del pic. También se utiliza el corte transversal, donde la humedad no debe pasar de 25 milímetros o 10 milímetros, de acuerdo a lo que se establezca en el contrato. Aquí ustedes pueden ver cortes donde la profundidad de impregnación y humedad no pasa de los 10 milímetros. El criterio de aceptación de la limpieza final: se utilizan pin magnéticos para garantizar que se eliminen todo residuo de limalla, óxido u otros elementos contaminantes. Este tipo de limpieza final debe estar establecido en los contratos cuando se usa un pin magnético. La limpieza final debe considerarse aprobada si la cantidad de residuos metálicos adherida al pin magnético de limpieza es inferior a 50 gramos por kilómetro. Esto es un ejemplo de pin magnético, y aquí un pin magnético después que se pasó y recogió las limallas y residuos. Cuando uno saca esa cantidad de limallas, no debe pasar de 50 gramos por kilómetro. Se puede profundizar un poco más en un webinar que existe en YouTube sobre prueba hidrostática, donde se complementa la información brindada en este video. Por tiempo y espacio no es posible referir todos los aspectos relacionados con el proceso de prueba hidrostática. Para ello, te invitamos a participar del curso de pruebas hidrostáticas y pueden hacer contacto en la información que aparece en la pantalla. Los esperamos. Muchas gracias.